Existen en Colombia lugares que, según la creencia popular, albergan energías espirituales, fuerzas invisibles, con presencia de seres oscuros, duendes, almas perdidas y un sinfín de elementales, los cuales tienen poderes ocultos y que pueden influir sobre las personas. Estos lugares atraen a muchos curiosos y practicantes de artes espirituales, quienes pretenden a través de ritos y conjuros dominar la esencia humana. Este es el caso de Armero, el pueblo fantasma de Colombia, un lugar que para muchos puede considerarse de los más paranormales del país y que se ha convertido en una zona recurrente para la práctica de los amantes del ocultismo. La mayor tragedia de Colombia ocurrió el 13 de noviembre de 1985, en Armero, una de las tragedias naturales más devastadoras en la historia del país y del mundo, causada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz. A las 11:30 p.m., el volcán Nevado del Ruiz entró en erupción explosiva tras varios meses de actividad sísmica y advertencias ignoradas. La erupción derritió los glaciares en la cima del volcán, generando enormes avalanchas de lodo, ceniza, rocas y agua, conocidas como lahares. A continuación, un breve recuento cronológico. Señales de advertencia antes de la tragedia. Septiembre de 1984. El Nevado del Ruiz, un volcán dormido por más de 140 años, comienza a mostrar actividad sísmica y fumarolas. Marzo de 1985. Científicos colombianos y extranjeros confirman el riesgo de erupción y la posible formación de lahares, avalanchas de lodo volcánico. Agosto de 1985. Se detectan emisiones de gases volcánicos. Septiembre de 1985. Se difunden mapas de riesgo que muestran que Armero, ubicado a 48 kilómetros del volcán, podría ser afectado por flujos de lodo. Octubre de 1985. Se incrementa la actividad volcánica. Se realizan simulacros y se dan advertencias a las autoridades locales. 11 y 12 de noviembre de 1985. El gobierno minimiza el riesgo. Se informa a la población que no hay peligro inminente. Día de la tragedia. A las 3 p.m., el volcán emite gases y cenizas. 7 p.m., comienza una leve lluvia de ceniza en Armero. La población entra en alerta, pero no se evacúa. 9 p.m., el cráter presenta incandescencia. Se eleva la actividad volcánica. 9:30 p.m., las estaciones sísmicas detectan un aumento en la actividad interna del volcán. 11:30 p.m., explosión violenta del Nevado del Ruiz. Se derriten los glaciares y se forman enormes lahares, avalanchas de lodo y roca. La destrucción. Entre las 11:45 p.m. a las 12 a.m., 3 grandes lahares bajan por los ríos Lagunilla y Azufrado a una velocidad de 60 kilómetros por hora. En menos de 15 minutos, el lodo sepulta a Armero casi por completo. El 85% del pueblo desaparece bajo una capa de lodo de 3 a 5 metros de profundidad. También se ven afectados Chinchiná, Mariquita y Honda, aunque en menor medida. Los esfuerzos de rescate fueron obstaculizados por el barro, de hasta 4,6 metros de profundidad, que cubría a Armero, haciendo prácticamente imposible que alguien pudiera atravesarlo sin hundirse. Para empeorar la situación, la carretera y varios puentes que conectaban a Armero fueron destruidos por los lahares. Tomó casi 12 horas rescatar a los primeros sobrevivientes. Así que es probable que muchos heridos de gravedad que podían ser salvados hubieran muerto horas antes de la llegada de los rescatistas. Días posteriores,
Entre el 14 y 18 de noviembre de 1985, llegan los equipos de rescate nacionales e internacionales. Se rescatan miles de personas, pero muchas mueren por falta de atención médica y lentitud en la respuesta. Surge el caso emblemático de Omaira Sánchez, una niña atrapada entre escombros que muere tras 3 días, cuya imagen da la vuelta al mundo. Consecuencias: más de 23,000 personas murieron. Más de 5,000 personas resultaron heridas. Armero quedó completamente destruido. Se cuestionó duramente la inacción del gobierno y la falta de evacuación oportuna. Se creó posteriormente el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en Colombia. Casos paranormales. Muchos sobrevivientes, rescatistas y visitantes han reportado fenómenos extraños que se atribuyen a las almas de las más de 23,000 víctimas que fallecieron trágicamente esa noche. Aquí te presento una recopilación de los casos paranormales más conocidos o documentados en Armero. Voces y lamentos en la noche. Visitantes y lugareños afirman escuchar llantos, susurros y gritos durante la madrugada. Se reportan voces infantiles que llaman a sus madres o piden ayuda, especialmente en lo que fue el cementerio o el centro del antiguo pueblo. Apariciones de niños. Se han visto niños vestidos con ropa antigua, caminando por los escombros o entre la maleza del antiguo pueblo. Al acercarse, desaparecen sin dejar rastro. Muchos relacionan esto con las miles de víctimas infantiles que murieron esa noche. El espíritu de Omaira Sánchez. Se dice que el espíritu de Omaira, la niña que murió atrapada entre escombros y cuya imagen conmovió al mundo, se aparece como una figura luminosa o en sueños, especialmente a niños. Algunos creen que Omaira se ha convertido en una protectora espiritual del lugar. Luces extrañas y figuras blancas se han fotografiado esferas de luz flotando sobre el terreno, especialmente cerca del río Lagunilla. Personas afirman ver figuras blancas o translúcidas caminando entre los matorrales al anochecer. Sensación de presencias. Visitantes dicen sentir presencias invisibles que los observan o experimentar escalofríos repentinos. También se reporta una sensación de tristeza intensa o presión en el pecho al caminar por el antiguo pueblo. Sueños proféticos o espirituales. Algunos habitantes cercanos o sobrevivientes dicen recibir mensajes en sueños de personas fallecidas en la tragedia. Estos sueños a veces advierten peligros o piden oraciones. Actividades de grupos espirituales y médiums. Grupos espiritistas, chamanes y médiums visitan regularmente el lugar para canalizar energías o liberar almas. Algunos dicen haber sentido un portal energético abierto en Armero, debido al impacto emocional masivo del evento. El árbol de los muertos. En el sitio se encuentra un árbol donde las personas colocan placas, fotos, cruces y mensajes a sus seres queridos. Algunos aseguran que este árbol emite vibraciones especiales y que las ofrendas desaparecen misteriosamente o cambian de lugar. Muchas personas que visitan Armero sienten que el lugar aún no ha sido totalmente sanado espiritualmente. Estos fenómenos podrían interpretarse como parte del duelo colectivo, la memoria espiritual del trauma o manifestaciones reales según la creencia popular. Hay 2 zonas de la tragedia en las que se reporta mayor actividad paranormal: la avenida principal a la altura del Hospital San Lorenzo y en la zona de la tumba de Omaira Sánchez, que para muchos se ha convertido en un monumento a la brujería,
así como el cementerio. Con el tiempo han surgido múltiples historias y reportes de personas que realizan rituales de brujería, santería, espiritismo y prácticas esotéricas. Esto se debe en gran parte a la carga energética del lugar, asociada a la muerte masiva, el dolor colectivo y la presencia simbólica de miles de almas. ¿Quiénes hacen rituales en Armero? Espiritistas y médiums buscan contactar con las almas de las personas fallecidas. Muchos aseguran sentir presencias o recibir mensajes del más allá. Algunos afirman que Armero es un portal espiritual abierto debido al trauma colectivo. Practicantes de brujería o magia negra se han hallado restos de rituales ocultistas, círculos de sal, muñecos, helas negras, frascos con líquidos oscuros, animales muertos. Se cree que algunos usan el lugar para hacer trabajos de daño, invocaciones o amarres, aprovechando la energía del dolor y la muerte. Han sido reportadas actividades durante la madrugada o noches de luna llena. Santeros o chamanes realizan limpiezas espirituales y rituales de sanación en el antiguo pueblo. Algunos dicen canalizar los espíritus para pedir protección o sabiduría. También hay ofrendas a entidades africanas o indígenas en el terreno. Curiosos y turistas esotéricos. Personas interesadas en lo paranormal acuden para explorar, meditar o realizar grabaciones con equipos espirituales, como Spirit Box o cámaras infrarrojas. Algunos dejan velas, fotos, cartas o cruces como parte de rituales personales. Lugares donde suelen hacerse estos rituales: el Árbol de los Muertos, un lugar lleno de placas con nombres, fotos y mensajes espirituales. Lo que fue el cementerio de Armero, la antigua plaza central o zonas donde hubo instituciones públicas. Río Lagunilla. Algunos creen que las aguas aún guardan energía de las almas. Algunas de estas prácticas son respetuosas, con intención espiritual o de homenaje. Otras son consideradas peligrosas o irrespetuosas, especialmente los rituales de brujería malintencionada. Habitantes cercanos han expresado preocupación por la falta de control, ya que algunas personas realizan actos macabros o dejan restos contaminantes. Armero es un lugar de memoria y respeto, y muchas personas consideran que las prácticas espirituales allí deberían tener una intención de honrar y liberar las almas, no de manipular energías oscuras. Caso registrado. Suscríbete a Registro Místico y comparte para seguir disfrutando de más contenido.